Hoy cocinamos unas ricas hamburguesas de berenjenas. Para estas hamburguesas voy a utilizar 2 berenjenas, un trozo de ají morrón, media cebolla, perejil, 2 dientes de ajo, queso rallado, 50 gramos y 100 gramos de pan rallado. Condimentos: cúrcuma, orégano, sal y aceite. Comienzo a cortar las berenjenas, le saco el cabo, las pelo, no del todo, y comienzo a cortarlas. En trozos. Le dejo parte de la cáscara y de esta manera aprovechamos los nutrientes que hay en la cáscara. Ahora vamos a cortar el ají. La cebolla. El ajo y el perejil. Todas estas verduras junto con las berenjenas van a ir a una fuente de horno. Introducimos las berenjenas ya cortaditas, las verduras, perejil, cebolla, ají, el ajo. Mezclamos con las manos. Vamos a rociar con aceite vegetal. Y ponemos las especies a gusto: orégano, cúrcuma, y sal a gusto. Voy a introducir la fuente en un horno caliente a 180 grados por 10 minutos. Bueno, ya se cocinaron por 10 minutos, las revuelvo. Y vuelven al horno por otros 15 minutos. Bueno, ya se cocinaron por 15 minutos y ahora las dejo que se enfríen para llevarlas a la procesadora. Voy a procesar las verduras, las introduzco en la procesadora.
Vamos revolviendo y ahora de a poco introduzco el pan rallado. El pan rallado va a hacer que cuando cocinemos las hamburguesas no se desarmen. Ustedes van a ir midiendo la consistencia. Agregamos 2 cucharadas más de pan rallado. Y acá ya logramos la consistencia deseada. Llevamos 10 minutos o 15 la preparación a la heladera para que se enfríe y podamos armar bien nuestras hamburguesas. Bueno, acá ya tengo el bol con la preparación que saqué de la heladera, ya se enfrió y vamos a armar nuestras hamburguesas. Yo tengo un aparatito para armarlas, pero si ustedes quieren pueden armarlas con las manos. Ponemos un foil, un platito, y con una cuchara, más o menos, no más de una cuchara, introducimos nuestra hamburguesa, tapamos con otro foil, presionamos y ahí está armada nuestra hamburguesa. Seguimos con las demás. Y ahora vamos a utilizar una plancha sobre la hornalla, o si no, las pueden cocinar en el horno. Si no, guardarlas así en el freezer para tenerlas en cualquier momento que ustedes quieran consumirlas.